Imagina que llevas una mochila invisible en la espalda. Al principio, solo tiene unas pocas piedras. Pequeñas molestias, decepciones, cosas sin resolver. Pero con el tiempo, sin darte cuenta, esa mochila se llena de resentimiento, rencores del pasado, heridas que no sanaron, palabras que nunca dijiste. Un día, esa carga es tan pesada que te impide avanzar, te roba la paz y afecta cada aspecto de tu vida. Ahora, pregúntate, ¿cuánto tiempo más piensas cargar con ese peso? Este audiolibro no es solo una reflexión, es una guía interactiva basada en los principios del estoicismo. A través de ejercicios prácticos y lecciones diarias, aprenderás a soltar el resentimiento y a recuperar tu tranquilidad interior. Publicado por El Poder del Audiolibro. Capítulo 1. El resentimiento como prisión mental. El resentimiento es una emoción engañosa. Creemos que nos protege del dolor, que nos da un sentido de justicia, o que nos mantiene alerta ante quienes nos han lastimado. Pero en realidad, es una prisión invisible. Nos mantiene atrapados en el pasado, reviviendo una y otra vez las heridas, sin permitirnos avanzar. Hoy exploraremos por qué seguimos atados a emociones que nos hacen daño, y cómo comenzar a identificarlas para liberarnos de su peso. 1. ¿Por qué seguimos atados a emociones que nos hacen daño? El resentimiento no ocurre en el presente. Siempre está ligado a algo que ya pasó, una traición, una humillación, una injusticia. Pero si ya es parte del pasado, ¿por qué seguimos cargándolo? Razones comunes por las que el resentimiento se mantiene vivo. Creemos que al soltarlo estamos perdonando lo imperdonable. Nos resistimos a dejarlo ir porque pensamos que eso significa que lo que ocurrió estuvo bien. Pero el perdón no es justificación, es liberación. Nos identificamos con el dolor. Algunas personas encuentran una identidad en su sufrimiento. Me hirieron, por lo tanto, soy una víctima. Y aunque esto pueda ser cierto, quedarse en ese papel solo prolonga el daño. Esperamos una compensación. Pensamos que algún día llegará la justicia, que quien nos hizo daño se arrepentirá o que el destino nos dará una especie de reparación. Pero ¿qué pasa si nunca llega? Nos quedamos atrapados en una espera inútil. El resentimiento nos da una falsa sensación de control. Al mantenernos enojados, sentimos que no hemos perdido del todo, que de alguna manera seguimos ganando al no olvidar. Pero en realidad, solo seguimos sufriendo. Reflexión: ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir reviviendo un dolor que ya no existe más que en tu mente? 2. Ejercicio: identifica los resentimientos que cargas sin darte cuenta. Antes de liberarnos del resentimiento, necesitamos reconocerlo. Muchas veces, lo llevamos dentro sin siquiera darnos cuenta. Este ejercicio te ayudará a identificarlo. Paso 1. Reflexiona sobre lo que aún te causa malestar. Responde estas preguntas en voz alta o escríbelas en un papel. ¿Hay alguna persona de tu pasado a quien sigues evitando o recordando con enojo? ¿Sientes que alguien te debe algo emocionalmente? ¿Hay situaciones del pasado que sigues trayendo a tus pensamientos con rabia o tristeza? ¿Sientes que la vida ha sido injusta contigo en algún aspecto? Paso 2. Ponle nombre al resentimiento. Una vez que identifiques las situaciones, escribe en una hoja lo siguiente. Resiento a X persona. Por X motivo. Porque me hizo sentir X. Ejemplo. Resiento a mi exjefe por no haberme valorado porque me hizo sentir insignificante. Paso 3. Evalúa cuánto poder sigue teniendo sobre ti. Pregúntate. ¿Cómo ha afectado este resentimiento mi vida diaria? ¿Qué cambiaría si decidiera soltar esta carga? El primer paso para liberarte del resentimiento es reconocerlo. A partir de aquí, cada capítulo te guiará para que poco a poco puedas soltar ese peso innecesario. Porque recuerda, el resentimiento no daña a quien te hizo mal, solo te daña a ti. Capítulo 2.
el estoicismo y la aceptación radical. El estoicismo nos enseña que no sufrimos por los eventos en sí, sino por la forma en que los interpretamos. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra actitud ante él. Aceptar lo que no podemos controlar no significa resignarnos ni justificar lo que sucedió, sino soltar la resistencia interna que nos mantiene atrapados en el sufrimiento. La aceptación radical es la clave para liberarnos del resentimiento y vivir con paz. 1. Lo que pasó, pasó, no podemos cambiar el pasado, pero sí nuestra actitud ante él. El pasado es inmutable. Ninguna cantidad de enojo, culpa o tristeza puede alterarlo. Sin embargo, lo que sí podemos cambiar es cómo nos relacionamos con él. Los estoicos nos enseñan a hacer una distinción clara. A. Lo que podemos controlar, nuestra interpretación de los hechos, nuestras emociones, nuestras acciones en el presente. B. Lo que no podemos controlar, lo que alguien nos hizo, las injusticias pasadas, el comportamiento de los demás. Cuando nos aferramos a lo que no podemos cambiar, nos convertimos en prisioneros del pasado. Pero cuando aceptamos que lo que pasó ya no se puede modificar, recuperamos nuestra libertad. Ejemplo estoico. Epicteto, un filósofo estoico, decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Una misma experiencia puede hundirte en la amargura o enseñarte una lección. La elección es tuya. Ejercicio mental. Cada vez que sientas resentimiento por algo del pasado, repite en tu mente, esto ya ocurrió. No puedo cambiarlo, pero sí puedo decidir cómo vivir con ello. 2. Reflexión. ¿Cómo cambiaría tu vida si aceptaras lo que no puedes controlar? Haz una pausa y reflexiona. ¿Cuánto tiempo y energía has invertido en pensar en cosas que no puedes cambiar? ¿Cómo te sentirías si soltaras esa carga y en lugar de mirar atrás, empezaras a enfocarte en el presente? ¿Qué podrías hacer hoy si dejaras de gastar energía en el pasado? Ejercicio práctico. 1. Haz una lista de las cosas que no puedes cambiar. Incluye situaciones, personas y eventos del pasado que sigues cargando. 2. Pregúntate, ¿cómo me ha afectado aferrarme a esto? 3. Repite esta afirmación, acepto que esto ya ocurrió. No puedo cambiarlo, pero puedo decidir qué haré con mi vida a partir de ahora. La aceptación radical no significa aprobar lo que pasó, sino dejar de pelear con una realidad que no podemos modificar. Solo así podemos avanzar sin la carga del resentimiento. Ejercicio práctico. 1. Haz una lista de las cosas que no puedes cambiar. Incluye situaciones, personas y eventos del pasado que sigues cargando. 2. Pregúntate, ¿cómo me ha afectado aferrarme a esto? 3. Repite esta afirmación, acepto que esto ya ocurrió. No puedo cambiarlo, pero puedo decidir qué haré con mi vida a partir de ahora. La aceptación radical no significa aprobar lo que pasó, sino dejar de pelear con una realidad que no podemos modificar. Solo así podemos avanzar sin la carga del resentimiento. Capítulo 3. La trampa del victimismo y cómo salir de ella. El victimismo es una trampa silenciosa. Cuando nos vemos a nosotros mismos como víctimas permanentes de lo que otros nos hicieron, perdemos nuestro poder. El resentimiento crece cuando nos aferramos a la idea de que alguien más tiene la culpa de nuestro sufrimiento. Pero, ¿qué pasaría si miráramos la situación desde otro ángulo? ¿Y si el problema no es solo lo que pasó, sino la historia que nos contamos sobre ello? Hoy aprenderás a desafiar tu propia percepción y a reescribir tu historia desde una perspectiva de fortaleza en lugar de debilidad. 1. ¿Realmente te hicieron daño o eres prisionero de tu interpretación de los hechos? No podemos negar que algunas experiencias han sido difíciles, incluso injustas. Sin embargo, el dolor que sentimos no proviene solo del evento en sí, sino de la interpretación que hacemos de él. Los estoicos nos enseñan que nuestra mente tiene el poder de definir si algo nos afecta o no. Como decía Marco Aurelio,
Si te duele por algo externo, no es eso lo que te afecta, sino tu juicio sobre ello. Y tú tienes el poder de cambiar ese juicio. Ejemplo 1. Dos personas pierden su empleo. Una lo ve como una injusticia y se llena de resentimiento contra su jefe. La otra lo ve como una oportunidad para hacer algo nuevo. El mismo evento, dos historias completamente distintas. Ejemplo 2. Alguien te hizo un comentario hiriente. ¿Te definirá eso como persona o es simplemente una opinión sin valor real? La interpretación que elijas influirá en cómo te sientes. Reflexión. ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una historia de víctima cuando en realidad podrías haber cambiado tu percepción? 2. Ejercicio práctico. Reescribe la historia desde otra perspectiva. Para liberarte del victimismo, necesitas cambiar la historia que te cuentas a ti mismo. Este ejercicio te ayudará a hacerlo. Paso 1. Escribe el relato desde la perspectiva de la víctima. Elige una experiencia que todavía te cause resentimiento y descríbela como si fueras la víctima total. Escribe lo que ocurrió, lo injusto que fue y cómo te afectó. Ejemplo, mi amigo me traicionó. Me mintió y me hizo sentir que no valía nada. No merecía ese trato. Paso 2. Reescribe la historia desde una perspectiva neutral o de crecimiento. Ahora vuelve a contar la misma historia, pero quitándole la carga emocional. Describe los hechos de manera objetiva o encuentra una lección en lo ocurrido. Ejemplo, mi amigo no fue honesto conmigo. Quizás actuó desde su propia inseguridad o miedo. Aunque me dolió, aprendí a elegir mejor a las personas en mi vida. Paso 3. Reflexiona sobre cómo te sientes después de reescribir la historia. ¿Se siente más liviana la nueva versión? ¿Qué aprendiste de la situación? ¿Cómo cambiaría tu actitud si te enfocaras en lo que puedes aprender en lugar de en lo que perdiste? El victimismo nos mantiene atados al resentimiento. Pero al cambiar nuestra interpretación de los hechos, recuperamos nuestro poder y avanzamos sin cargas innecesarias. Capítulo 4. La importancia de la perspectiva. No todo es personal. Una de las principales razones por las que sentimos resentimiento es porque tomamos las cosas de manera personal. Creemos que las acciones de los demás son un ataque directo contra nosotros, cuando en realidad muchas veces tienen más que ver con ellos mismos que con nosotros. El estoicismo nos enseña que en lugar de reaccionar con ira o dolor, debemos analizar la situación con perspectiva. Al hacerlo, nos daremos cuenta de que no todo merece nuestra energía y que muchas ofensas solo existen en nuestra interpretación. 1. Cómo aplicar la dicotomía del control estoica para evitar el resentimiento. Los estoicos hablaban de la dicotomía del control. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no. Aprender a diferenciar entre ambas es clave para vivir sin resentimiento. 1. Cosas que puedes controlar. ¿Cómo reaccionas ante lo que te dicen o hacen? Tus pensamientos y emociones. Las decisiones que tomas a partir de lo sucedido. 2. Cosas que no puedes controlar. Lo que los demás piensan o hacen. El pasado. Las opiniones y acciones de otras personas. Cuando alguien te ofende o te hace daño, pregúntate, ¿está esto dentro de mi control? Si la respuesta es no, entonces no tiene sentido que gastes tu energía en ello. Ejemplo práctico, si alguien te critica de forma injusta, ¿puedes controlar su opinión? No. Pero sí puedes controlar si dejas que sus palabras afecten tu paz. Ejercicio mental. Cada vez que te sientas ofendido o resentido, repite, ¿está esto en mi control? Si no lo está, decide conscientemente soltarlo. 2. Reflexión. ¿Cuántas veces te has sentido ofendido sin una verdadera razón? A veces, nos sentimos heridos por cosas que en realidad no fueron intencionadas. Nuestro ego nos hace interpretar ciertas palabras o acciones como ataques, cuando muchas veces no lo son. Preguntas para reflexionar. ¿Cuántas veces alguien ha dicho o hecho algo que te ofendió,
pero que luego resultó no ser un ataque personal? ¿Cuántas veces has malinterpretado las intenciones de alguien y te has molestado innecesariamente? Si alguien está de mal humor y actúa con frialdad, ¿significa realmente que es un problema contigo, o podría ser que está lidiando con algo personal? Ejemplo, vas por la calle y saludas a un amigo, pero no te responde. Automáticamente piensas, está molesto conmigo, cuando en realidad, quizás ni siquiera te vio, o estaba distraído. Ejercicio práctico: durante una semana, cada vez que te sientas ofendido por algo, anota el motivo. Luego, revisa la lista y pregúntate: ¿era realmente personal o solo mi interpretación? Gran parte del resentimiento proviene de nuestra percepción. Cuando dejamos de tomar todo como un ataque personal y aplicamos la dicotomía del control, nos liberamos de muchas emociones innecesarias y ganamos paz interior. Capítulo 5. Perdón no significa reconciliación. El perdón es una de las herramientas más poderosas para liberarnos del resentimiento, pero muchas veces lo malinterpretamos. Creemos que perdonar significa justificar lo que nos hicieron, o volver a confiar en quien nos lastimó. Sin embargo, el verdadero perdón no tiene nada que ver con la otra persona, es un acto de liberación personal. No necesitas reconciliarte con alguien para dejar de cargar con el peso del rencor. Puedes soltar el resentimiento sin permitir que esa persona vuelva a dañarte. 1. Soltar el resentimiento no significa permitir que te lastimen de nuevo. Mucha gente se aferra al resentimiento porque cree que si lo suelta, se volverá vulnerable. Pero el perdón no es una invitación para que te sigan hiriendo, sino una decisión consciente de no dejar que el dolor del pasado controle tu presente. 1. El perdón no es excusar o justificar el daño que te hicieron. Minimizar lo que ocurrió. Obligar a una reconciliación con quien no merece tu confianza. 2. El perdón sí es aceptar que el pasado no puede cambiarse. Decidir que no permitirás que esa herida siga definiendo tu vida. Proteger tu paz mental y emocional. Ejemplo, si alguien traicionó tu confianza, perdonarlo no significa volver a darle un lugar en tu vida. Significa soltar el rencor para que su acción no siga dañándote. Puedes mantener tu distancia sin seguir cargando con el peso del enojo. Reflexión: ¿a quién sigues dándole poder sobre tus emociones al aferrarte al resentimiento? 2. Ejercicio: escribe una carta de perdón que nunca enviarás. Este ejercicio te ayudará a soltar la carga emocional sin necesidad de un enfrentamiento o una reconciliación forzada. Instrucciones. 1. Elige a la persona que aún te genera resentimiento. Puede ser alguien del pasado, o incluso tú mismo. 2. Escribe una carta dirigida a esa persona. No se trata de justificar su comportamiento, sino de expresar lo que sientes, y luego soltarlo. 3. Incluye estos elementos: lo que esa persona hizo, y cómo te afectó. Cómo te has sentido cargando ese resentimiento. Una declaración de que decides soltar esa carga y seguir adelante. Ejemplo de carta: te escribo porque he cargado con este resentimiento por demasiado tiempo. Lo que hiciste me dolió, y afectó mi vida de muchas maneras. Me enojé, me sentí traicionado y durante mucho tiempo me aferré a ese dolor. Pero hoy elijo soltarlo. No porque lo que hiciste estuvo bien, sino porque ya no quiero seguir permitiendo que esto me afecte. Me libero de esta carga y sigo adelante. 4. Lee la carta en voz alta y luego destrúyela. Quémala, rómpela o guárdala en un lugar donde no la vuelvas a leer. Reflexión: el acto de escribir esta carta no cambia el pasado, pero cambia la forma en que te relacionas con él. Al soltar el resentimiento, recuperas tu poder. Perdonar no significa olvidar ni reconciliarse, sino liberar tu mente de la prisión del rencor. Es un acto de amor propio que te permite avanzar sin la carga del pasado.
Capítulo 6. El poder del presente, vivir sin cargas emocionales. El resentimiento es una cadena invisible que nos ata al pasado. Nos roba la energía del presente y nos hace revivir una y otra vez lo que ya ocurrió. Sin embargo, el único momento en el que realmente podemos vivir es el ahora. Los estoicos nos enseñan que el sufrimiento no viene de los eventos en sí, sino de nuestra insistencia en quedarnos atrapados en ellos. Cuando soltamos esas cargas emocionales, recuperamos nuestra paz y nuestra capacidad de disfrutar la vida tal como es. 1. Como el resentimiento te mantiene atrapado en el pasado. Cuando vivimos con resentimiento, nuestra mente se ancla en algo que ya no podemos cambiar. Nos repetimos la historia del daño que nos hicieron, alimentando la misma emoción una y otra vez. Los efectos del resentimiento en tu vida. 1. Te impide disfrutar del presente porque sigues enfocado en lo que pasó. 2. Te desgasta emocional y físicamente, generando estrés y ansiedad. 3. Puede afectar tus relaciones actuales, haciéndote desconfiado o cerrado al amor y la amistad. Ejemplo, imagina que cargas una mochila llena de piedras. Cada piedra representa un rencor, una herida del pasado. Con cada paso, la carga se siente más pesada. Pero la verdad es que tú tienes el poder de soltar esa mochila en cualquier momento. Reflexión, ¿cuánto más quieres seguir cargando con el peso del pasado? 2. Práctica diaria, usa la visualización estoica para dejar atrás la amargura. Los estoicos usaban la visualización como una herramienta para entrenar la mente y fortalecer la actitud ante la vida. Puedes aplicar este método para liberarte del resentimiento de forma consciente. Ejercicio de visualización estoica. 1. Encuentra un lugar tranquilo. Cierra los ojos y respira profundamente. 2. Imagina que estás sosteniendo un objeto pesado. Puede ser una piedra grande o una bolsa llena de arena. Este objeto representa tu resentimiento. 3. Siente su peso. Nota cómo te cansa, cómo te impide moverte con libertad. 4. Ahora imagina que decides soltarlo. Ves cómo cae al suelo y desaparece. Sientes tu cuerpo más ligero, más libre. 5. Visualízate caminando sin esa carga. Enfócate en la sensación de alivio y en la paz que viene al dejarlo ir. Reflexión, ¿cómo se siente vivir sin esa carga emocional? ¿Cómo cambiaría tu vida si cada día soltaras un poco más del resentimiento? El resentimiento te encadena al pasado, pero el presente es el único lugar donde puedes encontrar paz. A través de la visualización y la decisión consciente de soltar, puedes empezar a vivir con más ligereza y plenitud. Capítulo 7. La gratitud como antídoto del resentimiento. El resentimiento y la gratitud no pueden coexistir. Cuando nos enfocamos en lo que nos hicieron, en lo que perdimos o en lo que salió mal, alimentamos el rencor. Pero cuando entrenamos nuestra mente para centrarse en lo bueno, en lo que tenemos y en lo que hemos aprendido, debilitamos el resentimiento hasta que pierde su poder sobre nosotros. Los estoicos practicaban la gratitud como un hábito diario. No esperaban a que la vida fuera perfecta para sentirse agradecidos, encontraban razones para agradecer incluso en la adversidad. 1. No puedes estar resentido y agradecido al mismo tiempo. La mente solo puede enfocarse en una emoción dominante a la vez. Si te concentras en la gratitud, el resentimiento se desvanece. En lugar de pensar en lo que alguien te quitó, puedes enfocarte en lo que has ganado, incluso si la lección vino de una experiencia dolorosa. 1. Ejemplo estoico, Epicteto, un esclavo que se convirtió en uno de los filósofos más influyentes, no se enfocó en resentirse por su condición, sino en agradecer la sabiduría que obtuvo a través de su experiencia. 2. Ejemplo cotidiano, alguien te traicionó, y en lugar de centrarte en el dolor, puedes agradecer que ahora conoces mejor a las personas y sabes con quién contar. Reflexión, ¿cómo cambiaría tu vida si en lugar de enfocarte en lo negativo, decidieras encontrar algo positivo en cada situación?
2. Ejercicio. Lista 3 cosas por las que puedes estar agradecido cada día. La gratitud es un hábito que se fortalece con la práctica. Para entrenar tu mente, haz el siguiente ejercicio. Cada noche, antes de dormir, anota 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, como 1. Algo bueno que sucedió. Hoy tuve una conversación agradable con un amigo. 2. Una lección aprendida. A pesar de los problemas en el trabajo, estoy desarrollando paciencia. 3. Algo que das por hecho. Tengo un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa. Consejo estoico: no esperes grandes cosas para sentir gratitud. Sé agradecido incluso por el aire que respiras, porque todo lo que tienes podría no estar ahí mañana. Reflexión: después de hacer este ejercicio durante una semana, ¿notas algún cambio en tu forma de ver la vida? No puedes sentir resentimiento y gratitud al mismo tiempo. Al hacer de la gratitud un hábito diario, debilitas el rencor y entrenas tu mente para enfocarse en lo bueno, encontrando paz incluso en la adversidad. Capítulo 8. La autodisciplina emocional, el estoicismo en acción. El estoicismo no busca eliminar las emociones, sino aprender a manejarlas con inteligencia. Sentir enojo, tristeza o frustración es natural, pero quedarse atrapado en esas emociones es una elección. La autodisciplina emocional nos ayuda a reaccionar con sabiduría en lugar de dejarnos llevar por impulsos, que solo aumentan nuestro sufrimiento. Los estoicos no eran fríos ni indiferentes, eran maestros de su propia mente. Sabían que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en controlar la forma en que reaccionamos a la vida. 1. No se trata de negar las emociones, sino de manejarlas con sabiduría. A menudo, pensamos que ser fuertes emocionalmente significa no sentir dolor, pero los estoicos enseñaban lo contrario: la fortaleza radica en sentir sin perder el control. 1. Lo que sí debemos hacer: reconocer nuestras emociones sin juzgarlas. Analizar si nuestra reacción nos beneficia o nos perjudica. Elegir cómo actuar en lugar de dejarnos llevar por impulsos. 2. Lo que no debemos hacer: suprimir nuestras emociones y fingir que no existen. Reaccionar sin pensar, dejándonos arrastrar por la ira o el miedo. Creer que lo que sentimos es una verdad absoluta sin cuestionarlo. Ejemplo: alguien te insulta. Tu primera reacción es enojarte y responder con agresividad. Pero si aplicas la autodisciplina emocional, en lugar de reaccionar impulsivamente, te preguntas: ¿vale la pena gastar mi energía en esto? Si la respuesta es no, simplemente sigues adelante con tu paz intacta. Reflexión: ¿cuántas veces has permitido que una emoción momentánea arruine tu día? 2. Ejercicio: aplica la prueba de la razón para evaluar tus sentimientos. Los estoicos usaban la razón como herramienta para gestionar sus emociones. En lugar de dejarse dominar por ellas, las cuestionaban. Puedes hacer lo mismo con este ejercicio. Cuando sientas una emoción intensa, hazte estas preguntas. 1. ¿Esto es un hecho o una interpretación? Muchas veces, lo que nos duele no es el evento en sí, sino la historia que nos contamos sobre él. 2. ¿Cómo veré esta situación en un mes, un año o 5 años? Lo que hoy parece insoportable, con el tiempo se vuelve insignificante. 3. Si otra persona estuviera en mi lugar, ¿qué consejo le daría? Esto te ayuda a tomar distancia y a ver la situación con más claridad. 4. ¿Ganaré algo positivo si sigo sintiendo esto? Si la emoción no te aporta nada útil, entonces es mejor soltarla. Ejemplo práctico: estás molesto porque un amigo no respondió tu mensaje. Aplicando la prueba de la razón, te das cuenta de que tu enojo viene de la suposición de que te está ignorando, pero en realidad, puede estar ocupado o haber olvidado responder. En lugar de sentir resentimiento, decides no tomarlo personal y seguir con tu día. Reflexión: ¿cuántos conflictos podrías evitar si cuestionaras tus emociones antes de reaccionar?
La autodisciplina emocional no significa ser insensible, sino aprender a manejar las emociones con sabiduría. Aplicando la razón antes de reaccionar, evitamos sufrimientos innecesarios y nos convertimos en dueños de nuestra paz. Capítulo 9. Cómo liberarte de relaciones tóxicas sin culpa. Las relaciones son una parte esencial de nuestra vida, pero no todas nos nutren o nos hacen crecer. A veces, nos aferramos a personas que nos drenan emocionalmente por miedo, culpa o costumbre. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que no debemos apegarnos a lo que nos causa sufrimiento innecesario. Liberarse de relaciones tóxicas no significa odiar o desear el mal a alguien, sino priorizar tu paz y bienestar. No podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos decidir con quién compartimos nuestra energía. 1. No estás obligado a mantener lazos con quienes te drenan emocionalmente. Desde pequeños nos enseñan que la familia, los amigos o las parejas deben mantenerse a toda costa, pero esto no siempre es cierto. Una relación sana debe aportar valor mutuo, no ser una fuente constante de resentimiento y desgaste. 1. Señales de una relación tóxica. Te sientes agotado emocionalmente después de interactuar con esa persona. Siempre hay drama, manipulación o culpa en la relación. No hay respeto mutuo ni apoyo genuino. Esa persona minimiza tus sentimientos o no valora tu bienestar. 2. Lo que los estoicos nos enseñan. Epicteto decía, las cosas no nos afectan por lo que son, sino por la forma en que las interpretamos. Si alguien te hace daño continuamente, es tu responsabilidad decidir si quieres seguir permitiéndolo. Ejemplo, tienes un amigo que constantemente te menosprecia o te usa solo cuando necesita algo. En lugar de aferrarte a la historia de que es tu amigo de toda la vida, puedes aceptar que esa relación ya no te aporta nada positivo y dar un paso atrás sin culpa. Reflexión, ¿cuántas veces has mantenido relaciones por compromiso, aunque te hacían daño? 2. Reflexión, ¿quién en tu vida te genera más resentimiento? ¿Vale la pena mantener esa relación? Es momento de hacer un análisis honesto de las personas con las que interactúas. Responde estas preguntas para evaluar tus relaciones. Ejercicio de reflexión. 1. ¿Con quién sientes más resentimiento o desgaste emocional? Identifica si hay alguien que constantemente genera negatividad en tu vida. 2. ¿Esa persona aporta algo positivo o solo te drena? Hay relaciones que tienen altibajos normales, pero si solo recibes toxicidad, tal vez sea hora de replantearlas. 3. ¿Qué te impide alejarte? A veces el miedo, la culpa o la costumbre nos atan. Reconocer estos obstáculos te ayudará a superarlos. 4. Si alguien que amas estuviera en una relación así, ¿qué consejo le darías? Muchas veces, somos más sabios cuando vemos la situación desde fuera. Ejemplo práctico, si tienes un familiar que siempre te critica o te hace sentir insuficiente, en lugar de seguir permitiéndolo por obligación, puedes establecer límites o reducir el contacto sin sentir culpa. Reflexión, ¿cómo cambiaría tu vida si dejaras ir a las personas que te generan más resentimiento? No tienes que mantener relaciones solo por compromiso. Alejarte de personas que te drenan emocionalmente no es egoísmo, es autocuidado. Cuando liberas espacio en tu vida de lo negativo, creas oportunidad para relaciones más sanas y significativas. Capítulo 10. La paz como decisión personal. La paz no es algo que encontramos por casualidad, ni algo que depende de lo que nos hagan los demás. Es una elección consciente, un hábito que se cultiva día a día. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar las acciones de los demás, pero sí podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Si sigues cargando resentimiento, no es porque alguien más te obligue, sino porque en algún nivel, sigues eligiéndolo. Pero así como has elegido el rencor en el pasado, ahora puedes elegir soltarlo y vivir en tranquilidad. 1. El resentimiento es opcional, como elegir la tranquilidad sobre la ira. Las emociones no son impuestas,
son respuestas que podemos modificar. El resentimiento puede parecer inevitable cuando nos han hecho daño, pero en realidad es solo una forma de interpretar lo que pasó. ¿Cómo transformar el resentimiento en paz? 1. Cambia la perspectiva, no veas lo que ocurrió como una injusticia, sino como una oportunidad de aprendizaje. 2. Enfócate en el presente, cada vez que pienses en el pasado con rencor, pregúntate, ¿cómo me ayuda esto ahora? 3. Recuerda que soltar no es justificar, no necesitas aprobar lo que alguien hizo para dejar de cargar el peso de la rabia. Ejemplo estoico, Marco Aurelio enfrentó traiciones y desafíos, pero en lugar de aferrarse a la ira, decidió enfocarse en su propósito como emperador y en su propia tranquilidad. Ejemplo cotidiano, si alguien te traicionó, puedes seguir reviviendo el dolor o aceptar que no puedes cambiar lo sucedido y elegir seguir adelante sin amargura. Reflexión, ¿cuántas veces has permitido que el resentimiento dicte tu estado de ánimo? ¿Qué pasaría si en su lugar eligieras la paz? 2. Último ejercicio, redacta tu compromiso personal para una vida sin resentimiento. Para cerrar este proceso, es importante hacer un compromiso consciente con tu propia paz. La escritura es una herramienta poderosa para fijar intenciones y recordarte tu decisión cuando la vida te ponga a prueba. Ejercicio, escribe una carta o un manifiesto donde te comprometas contigo mismo a soltar el resentimiento y elegir la tranquilidad. Puedes incluir 1. Una declaración de tu decisión, hoy elijo la paz sobre el resentimiento. 2. Razones por las que ya no quieres cargar con rencores. 3. Una afirmación estoica para recordar en momentos difíciles, ejemplo, no está en mi control lo que hacen los demás, pero sí cómo respondo. Ejemplo de compromiso personal. A partir de hoy, dejo de aferrarme a lo que no puedo cambiar. No permitiré que el pasado controle mi presente. Cada vez que el resentimiento intente regresar, recordaré que la paz es mi elección y que nada externo tiene poder sobre mí sin mi consentimiento. Soy dueño de mi mente y mi bienestar. Reflexión, ¿cómo te sentirás dentro de un mes, un año o 5 años si decides vivir sin resentimiento? La paz es una decisión que puedes tomar en cada momento. No significa que nunca sentirás enojo o frustración, sino que no te quedarás atrapado en esas emociones. El resentimiento es opcional. Tú tienes el poder de elegir la tranquilidad. Suelta la mochila y sigue adelante. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para liberarte del peso del resentimiento. Recuerda, no haces esto por los demás, lo haces por ti. Porque la verdadera libertad no es externa, sino interna. ¿Listo para vivir sin cargas innecesarias? La decisión está en tus manos.